Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 5 del Tratado de Pesajim y vamos a compartir, aquí vamos a empezar al final de la página 4, donde nos quedamos ayer en los 2 puntos, y a partir de ahí seguiremos nuestro estudio de hoy. Comienza nuestro estudio de hoy diciéndonos, Nanatam. Así se enseñó más adelante en la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ochlim kol hamesh, vesorfim bitchilat shesh. Rabbi Yehuda Omer, Ochlim kol arba, vetolim kol hamesh, vesorfim bitchilat shesh. Es decir, hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda sobre cuál es el procedimiento a tener en el día 14 de Nisan. Perdón, voy a mover esto aquí, espero que no se perjudique el sonido. En el día 14 de Nisan. Bien, Rabbi Meir nos dice que durante toda la quinta hora del día se puede seguir comiendo hametz. Y al comienzo de la sexta hora se empieza a quemar el hametz. Rabbi Yehuda, que nos dice, se puede comer toda la cuarta hora, la quinta hora tolín, es decir, ni se puede comer ni se quema todavía. Por ejemplo, se puede dar de comer a los animales con ello, por ejemplo. Y al principio de la sexta hora se quema. Y más allá de la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Mija, Hametz, Misheshautul Mal, Azur, ¿qué están de acuerdo? Vemos que todo el mundo dice se quema al principio de la sexta hora. El tiempo que nos va a llevar a quemar, etcétera, etcétera. Quiere decir que a partir del final de la sexta hora está prohibido el Hametz. De 6 horas del día en adelante, cuando se hayan cumplido 6 horas en adelante, está prohibido el Hametz. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Amar Abaye, Trekrae, Ktive. Hay dos pesuquín, dos versículos que están escritos. Por un lado está escrito Shiva Yamim Seor Lo Imatze Bebatejem. Durante 7 días no encontrarás Seor. Seor es todo producto que fermenta. Y Ketiv, y está escrito también. Bayom Arishon Tashbitu Seor Mimatejem. Pero en el primer día eliminarás todo Seor de vuestras casas. Eliminaréis. Haketzat, ¿cómo es posible esto entonces? Le rabot, arba azar, le biur, es decir, 7 días no habrá seor, pero en el primer día eliminarás el hametz. Es decir, si vas a decir que el primer día vas a eliminar, no puedes referirse al primer día de Pesach, porque en ese día ya hemos dicho en el primer versículo que está prohibido tener hametz, tener seor, 7 días en tu casa. Entonces, Behema, entonces digamos entonces, le rabot leile hamisha azar le biur, que a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor puede ser que este versículo venga a añadir la noche misma del 15 de Nisan, cuando comienza Pesach, justo en el mismo momento en el que comienza Pesach, ahí se hace el biur, le salga la tajamina, que es lo que yo podía haber pensado. Yamim ketiv, yamim in, valelot lo, kamash malan, shafilo valelo. ¿Por qué? Porque el versículo dice, ¿qué es lo que está escrito? Shivat Yamim, 7 días. 7 días, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice 7 días? La palabra días. A lo mejor yo voy a pensar que únicamente durante el día no puedo, pero en la noche sí. Pues no, en realidad no es así, sino que viene a incluirte también las noches. El segundo versículo, Bayom Arishon Tashbitu. Ahora dice, lo istrijale. Dice, no, espera, para añadir las noches, yo no necesito un versículo. Bien, vamos a pasar al Daf Hei que vamos a estudiar hoy. Deja itkash ashbatat seor la gilat james, la gilat james, la gilat matzah, la ashbatat seor la gilat james. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos estos conceptos están unidos a raíz de los versículos, lo que se llama un ekesh. Bien, ekesh quiere decir que cuando un versículo está junto al otro, ¿por qué los puso Hashem juntos en la Torah? Para enseñarnos que hay una correlación. ¿Cómo funciona este ekesh? Dice, Ashbatat, Seor Leagilat Hametz. ¿Cómo yo sé que puedo unir los conceptos de eliminar el Seor con la prohibición de comer Hametz? Está escrito, Shiva Yamim Seor lo imatze. Durante 7 días no se encontrará en tu casa, en vuestras casas, Seor, productos fermentados. Y después, justo después está dicho, Kikologe el Mahmetzet Benijeta, porque todo el que coma Mahmetzet, es decir, productos que fermentaron, tendrá caret. Pues ahí tenemos
la shvatá con la prohibición de comer. Ahora, la prohibición de comer, agilat hametz, agilat matzah, con la obligación de comer matzah. ¿Cómo sabemos? Está escrito, con mahmetzet lo togelu, y sigue diciendo el versículo, bejol moshevotehem togelu matzot. No comeráis todo producto fermentado, pero en todas vuestras moradas comeréis matzot. Y ya lo tenemos unidos. Y por último, ¿cuándo es el momento para comer matzah? Nos dice, en la noche comeréis matzot. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos ya unidos todos estos conceptos de, ¿qué hemos dicho? De ashbatat seol con agilat hametz, eliminar el seol con comer el hametz, y comer el hametz con comer la matzah, y con la noche. Se pregunta la hermana de Emma, digamos entonces que el versículo que dice, vayom harishon, pero en el primer día, viene el rabot, lel arba asar, le biur, es decir, que viene a añadir la noche previa, la noche del 14, cuando hacemos la búsqueda del hametz, inmediatamente quemarlo. Responde y dice, Bayom Arishon Ketiv. Está escrito en el día, Mitzafra, es decir, a partir del momento en el que hay luz del día. Halak, es decir, responde a la Gemara, Halak. ¿Qué quiere decir? La palabra es una palabra que la Torah utiliza normalmente para dividir. Bien, y hay una forma muy interesante que utiliza Rashi para analizar la palabra a través de la combinación de letras, como por ejemplo nosotros estudiamos en Masechet Shabbat, el Bash, Aleph con Tav, Bet con Shin, etc. Hay otra forma de hacerlo a través de coger letras de 3 en 3. Y entonces dice que la palabra a corresponde con la palabra Hetz. Hetz es de Hetzi, de mitad, es decir, divide. Bien, entonces dice, divide el día. Entonces trae la Gemara otras explicaciones. Dice así, de Rabbi Ishmael, Tana, se enseñó así en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Matzinu arba asar shenikra Rishon. Encontramos ya en una ocasión el día 14 que se llamó Rishon, Sheneemar, porque dice el versículo, Barishon arba asar yom hachodesh. Nuestro versículo, en el día 14, perdón, en el primero, el día 14 del mes. Bien. Y después nos dice, Bayom Arishon, pero en el primer día eliminarás el hametz. Rab Nachman bar Yitzhak Amar, ¿qué dijo Rab Nachman bar Yitzhak? Rishon de Meikara Mashma. Dice, no está diciendo que hay que eliminarlo el 14. Está diciendo que el 14 es, perdón, la palabra Rishon, aquí no significa el primer día de Pesach. Significa Rishon de Meikara. Es decir, el primero o el día anterior, el de antes. ¿Sí? Entonces, Rishon de Meikara Mashma. Y Amar Kra, pues dice el versículo, Harishon Adam Tibaled, dice, estudiando del libro de Job, ¿acaso Rishon Adam Tibaled, es decir, naciste antes que Adam a Rishon? El ameata. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que esta palabra Rishon, es decir, que es el primero, el que está antes del primer día de la fiesta. Entonces, ¿cómo, si nosotros utilizamos la palabra Rishon para hablar al que está antes de, ¿cómo vamos a explicar el versículo que nos está hablando? Ahora ya no empieza, en Sukkot, cuando tenemos que tomar los 4 elementos vegetales, los arbata, minim, el ulav, el etrog, el hadas y la araba. Dice ahí, Ulgachten lachem bayom ha-rishon, tomaréis para vosotros en el día el primero, ajinami, rishon de mi cara. Digamos aquí también entonces, que rishon significa el día anterior. Entonces, que vamos a tomar el lulav el día antes de Sukkot. ¿Alguien tomó alguna vez el lulav el día 14 de Tishri? Mashma, que es lo que entendemos aquí entonces. Perdón, de Rishon Meikara Mashma. Dice, Shane Atam. Dice, no, ahí es diferente. Porque está escrito, Usmachtem lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Es decir, dice, y tomaréis el primer día todos estos elementos, y después dice el versículo, y os alegraréis frente a Hashem vuestro Dios durante 7 días. Y dice, Ma Shevi'i Lechag, Af Rishon Lechag. Igual que el séptimo día que te tienes que alegrar con esto, es el séptimo día de la fiesta de Sukkot. Entonces el primer día también es el primer día de la fiesta y no es el día anterior. A Hanami dice la Gemara, bueno, aquí también hagamos lo mismo con Pesach. ¿Sí? Está escrito, Ach Bayom Rishon Tashbitu, pero en el primer día eliminaréis el hametz. Y después está escrito, Shiva Yamim Matzot Ojelu, 7 días comerás matzot.
Imken, perdón, entonces digamos lo mismo, que igual que el séptimo día que tienes que comer matzot es el séptimo día de la fiesta. El primero en el que tienes que eliminar también es el primer día de la fiesta. Entonces la Gemara responde y dice, Imken, Nichtov Kra Rishon, Ha Rishon Lamali. Dice, no. Si miramos cómo está escrita la palabra, Rishon, no está escrita primero, está escrito el primero, Ha Rishon, con lo que se llama una Hei Hayediah. Es decir, una Hei que es un artículo definido. Está hablando de un primero en particular. ¿Sí? Entonces, si fuese que es como tú dices, que el séptimo día que comes matzot y es igual que el primer día que comes matzot, que tienes que eliminar el hametz, entonces no habría escrito Ha Rishon, habría escrito solamente Rishon. ¿Por qué escribió Ha Rishon con Hei? Shmat Minah, de Amarán. Entonces, para hacernos entender lo que hemos dicho, que se refiere al día anterior a la fiesta en Pesach. Pregunta la Gemara, Yahi, si es así, Hatamnami, Harishon Lamali. Ah, bueno, pero si entonces la Hei esta me está marcando que no es posible hacer la comparación entre el primer y el último día de la fiesta. En su cot también está escrito Harishon. Ulkachtem Lachem Bayom Harishon. Entonces ahí también apliquemos lo mismo. Ve tú, otra pregunta. Hatam, es decir, en cuanto a la prohibición de hacer labores en la fiesta de Sukkot, Diechtiv está escrito, Bayom Arishon Shabbaton, u Bayom Hashemini Shabbaton. En el primer día Shabbaton, es decir, día de reposo, no se puede hacer labores. Y en el día octavo Shabbaton, es decir, el primer día de Sukkot y el día de Shemini Hagatzeret. Emar Rishon de mi cara, Mashma. Digamos ahí que se refiere al día previo a través de la Hei. ¿Sí? Responde la Gemara y dice, Shane Atam. Ahí es diferente. Llamar Kra, pues dijo el versículo, Bayom Hashemini Shabbaton, Mashemini Shemini de Hag, Av Rishon, Rishon de Hag. Dice, no, no podemos hacer lo que estás diciendo. Porque ahí, igual que dice Bayom Rishon Shabbaton, perdón, igual que dice el octavo día reposarás, es el octavo día de la fiesta, es decir, es Shemini Atzeret. Entonces aquí también, el primero también tiene que ser el primer día de fiesta. Bien. Pregunta la Gemara, Harishon, es decir, con la Hei, la Mali, ¿por qué añadió el versículo una Hei? De Miyoute Jolosh el Moed. ¿Para qué? Para excluirnos de los días en los que no se puede hacer labores, Shabbatón, los días que son Shabbatón, los días intermedios de la fiesta, Jola Moed. ¿Sí? ¿Acaso Jolosh el Moed, Merishon Ushmini Nafka? Dice, no, la Gemara no acepta esta explicación. Y dice, ¿acaso no aprendemos nosotros que en Jola Moed se puede hacer labores? Del hecho que la Torah ya mencionó el primero y el octavo. Es decir, si ya dijo Bayom Arishon Shabbatón, Ubayom Hashemini Shabbatón, yo entiendo que esos son los dos únicos días que son Shabbatón, que no puedo hacer labores. Los días que están en medio, yo entiendo que sí puedo hacer labores. Entonces responde la Gemara y dice, Istri. Dice, no, en realidad necesito, ¿sí? Necesito una derashá extra, una explicación añadida. ¿Por qué? Salka data jamina, yo podía haber pensado, o il de katab rahamana, ubayom hashemini, puesto que la Torah escribió y en el octavo día, con la vav, que es la conjunción copulativa, ¿sí? Una vav al principio de la palabra ubayom, vav mosif alinyan rishon, es decir, esta vav viene a añadir sobre lo que ya teníamos antes. La filo bejulosh el moed, que incluso durante Jola Moed yo no podría hacer labores, es decir, en el día primero no puedo hacer labores. Y en el día octavo, ¿qué es este I une con qué? Con los días que vienen justo antes. Bien, es lo que yo podría haber pensado. Pues Kamash Malan, que no. Por eso necesito la Hei de más. Harishon es justamente este, y el Shemini es justamente ese. Esos son los únicos días en los que no puedo hacer labores. Entonces pregunta la Gemara, ¿vero listo Rahamana Loba velo Hei? Dice, bueno, pero si todo esto se nos ha complicado porque le hemos puesto una Hei de más y una Vav de más. Pues que la Torah no escriba ni Vav ni Hei. Bayom Rishon Shabbat, Bayom Rishon Shabbaton, Bayom Shemini Shabbaton. ¿Sí? Entonces, ve tú, otra pregunta. Hatam, ahí empieza, Dichtiv, está escrito, Bayom Rishon Mikra Kodesh y Elahem. En el primer día será un día de sagrada convocación. De Meikala Mashma. ¿Acaso vamos a decir que Rishon, el Yom Rishon se refiere al día previo? Sí, que está prohibido hacer labores.
Ela, entonces viene a explicar la Gemara y dice, en realidad tenemos que aprender el significado de la palabra Harishon, el primero, ¿sí? Que es el día anterior de la fiesta, ¿sí? Ahí ya queda prohibido el Hametz. Vehane, y estos tres Sheloshah Harishon, estos tres Rishon, los vamos a utilizar para otra cosa. Es decir, Harishon significa el día previo, como nosotros hacemos, que quemamos el Hametz el día 14. Y ahora estos tres que tenemos aquí, Harishon de Pesach y el Harishon de Sukkot, ¿bien? Eh, por qué los tenemos? Dice, ¿sabes qué? Estos tres Rishon, yo los voy a utilizar para aprender tres méritos que tenemos por esos 3 días. Dice así. Dice así, que Tane, como enseñó de Rabbi Ishmael, se enseñó así en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael se enseñó Rabbi Ishmael, Bizhash Losha Rishon, por tres palabras Rishon, por tres cosas que son Rishon para el pueblo de Israel. Zahul Losha Rishon. Tuvimos el mérito, o tenemos el mérito, tendremos el mérito de tres Rishon. Dice, Leachrit Darosh el Esav Ulbinyan Betamikdash Velishmosh el Mashiach. Bien, es decir, de acabar con la descendencia de Esav y la construcción del Betamikdash y el nombre del Mashiach. ¿Cómo sabemos eso? Dice, Leachrit Darosh el Esav, para acabar con la descendencia de Esav, Dichtiv, Vayetzea Rishon Admonikulo Kaderesear. Salió el primero pelirrojo, ¿sí? Todo como una manta de pelos. Bien, está hablando de Esav. ¿Y cómo lo llamó? Harishon, el primero. En contrapartida, nosotros tenemos el primer día de Pesach, que lo llamamos Harishon, o el día anterior a Pesach. Bien. Betamikdash, para la construcción del Betamikdash está escrito, Dichtiv, Kise Kavod Mearom, Merishon, Mekom Mikdashenu. Es decir, el Boreo Olam se sienta en el trono de gloria desde el principio de la creación del mundo. Y ese lugar está frente al Beta Mikdash, Mekom Mikdashenu, ¿sí? Quise Kabot Marom, Merishon, desde el principio de los tiempos, Merishon, Mekom Mikdashenu. Y por eso nosotros tenemos el Bayom HaRishon, ¿bien? De Sukkot. Para el tercero, Velishmosh el Mashiach, Dichtiv, Rishon Lezion Ineinam, Verilo Shalai Mebasereten. Igualmente, nos dice el versículo Rishon Lezion, es decir, ¿quién es Rishon Lezion? El rey de Zion, Ineinam, Ine. He aquí que los sabios de Israel, los ancianos de Israel, están listos para subir desde el exilio Vel Yerushalayim y a ir a Jerusalén y proclamar la Besorá Tova. En todo caso, que tengamos Bezrat Hashem el mérito de vivenciar estos tres Rishon. Rabba Amar, Meaja, se aprende que el momento de quemar el Hametz, de exterminar el Hametz, es ya en el día 14 de Nisan. Dice, Lotishhat al Hametz Anzibhi, no degollarás sobre el Hametz la sangre de mi ofrenda. Es decir, para enseñarnos, Lotishhat a Pesach, Vedeim Hametz Kayam. Es decir, que no puedes hacer el sacrificio de Pesach cuando todavía tienes Hametz en tu poder. Vehema, vamos a decir, pregunta la Gemara, Kolehad, Vehad, Kishahit. Dice, bueno, pero a fin de cuentas, todo el mundo va a hacer el Corban Pesach en un momento diferente. Bien, unos van a ir más temprano a partir del mediodía, justo al principio, otros van a ir un poquito después. Hasta la puesta del sol tenemos tiempo. Bien, dice Amar Rahamana, perdón, Zman Shechita Amar Rahamana. Es decir, lo que nos está fijando la Torah es el momento a partir del cual sí ya se puede hacer el Corban Pesach. Es decir, a partir del mediodía. Tanya Nameaji, también se enseñó así en una vereita. Pero en el primer día eliminaréis todo fermento de vuestras casas. Me'erev Yom Tov, es decir, desde la víspera de Yom Tov, o eno el Yom Tov asmo, o acaso es durante Yom Tov mismo. Talmud Lomar, viene, ven y aprende y dice, Lotishhat al Hametz dan zivhi, es decir, que no harás el Corban Pesach, no sacrificarás el Pesach cuando todavía haya Hametz. Lotishhat et Pesach ve'adayim Hametz kayam. Es decir, no sacrifiques el Corban Pesach cuando todavía tienes Hametz en tu poder.
De aquí aprendemos que la prohibición del Hametz es a partir del momento en el cual se hacía la shejitá del Korban Pesach. Libre Rabbi Ishmael. Esta es la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. En realidad yo no necesito explicar esto así. ¿Por qué? Arebu Omer. Está escrito, pero en el primer día eliminaréis el Hametz de vuestras casas. El seor, el fermento. Es decir, Ashbatá, esta eliminación es únicamente a raíz de o a través de una quema. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Vamos a ver más adelante. Uchtiv, y está escrito, Kol melachalotá azú, que toda labor no podéis hacer. Y aquí que quemar es una melajá que está prohibida en Shabbat. Pues no puede ser que la Torah nos esté diciendo que hagamos Ashbata, que eliminemos el Hametz. ¿Cómo se elimina el Hametz? Quemando. ¿Cuándo? En Yom Tov. En Yom Tov no se puede quemar. Bien. Entonces, Rabbi Yossi Omer, esa es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Omer, Enotzarich. No necesito esta explicación de Rabbi Akiva. Areu Omer, y aquí que dice, dice el versículo, pero en el primer día eliminaréis el fermento de vuestras casas. Es decir, desde la víspera de Yom Tov. O en el Yom Tov, o a lo mejor es que está diciendo desde Yom Tov mismo. Talmud Lomar, entonces ven y aprende de lo que está dicho en el versículo, Aj Halak, es decir, la palabra Aj, que hemos dicho, el pero ¿sí? Viene a Halak, viene a dividir. Y Yom Tov Atzmo, si fuese que es en Yom Tov Atzmo, Mishare, ¿acaso estaría prohibido de quedarte con el Hametz en tu casa? Es decir, para poder quemar el Hametz en el mismo Yom Tov, tienes que tener Hametz durante Pesach. Y eso no está permitido. ¿Por qué? Porque Halak. Y además hemos estudiado que la Torah juntó el concepto de la eliminación del fermento con la prohibición de comer hametz y la prohibición de comer hametz con la obligación de comer matzah. Y el momento de comer matzah es a partir de que se pone el sol. Entonces, forzosamente, también la eliminación del hametz también tiene que ser antes de que se ponga el sol, cuando ya no entró todavía el momento en el cual se puede comer matzah y que está prohibido comer hametz. Marraba, dijo Raba. Vamos a la Mudbet, perdón que no he pasado aquí la página. Amarraba Shmamina, mi deber Rabbi Akiva. Bueno, ¿sabes qué? De lo que dijo Rabbi Akiva, podemos aprender tres cosas de cómo es la opinión de Rabbi Akiva. Shmamina Tlat. Vamos a aprender tres cosas. Shmamina, vamos a aprender en Biurjame el Abisrefa, que Rabbi Akiva opina que la única forma de eliminar el Hametz es a través de quemarlo. ¿Bien? Porque si fuese de otra manera, si fuese que yo lo podría tirar al mar o deshacerlo y tirárselo a los pajaritos, ¿por qué no lo podría hacer en Yom Tov? Eso lo puedo hacer en Yom Tov, tirar pan al agua, ¿verdad? Ushmamina, y escucha y aprende lo segundo, que es Abara lejale yatzat. Es decir, cuando la Torah vino a prohibir las labores, lo hizo de manera general y después dijo, lo tebaaru esh bechol moshebotejem beyom Shabbat. No prenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. Es decir, ¿por qué la Torah sacó de la regla general la prohibición de quemar? ¿Sí? Entonces dice justamente para enseñarnos que la abará, que el quemar es una melajá gemura, es una melajá plenamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah lo formula en lo tebaaru. Lo tebaaru, no haréis arder fuego. Bien, es un no haréis, es un lota hace. Una misma lota hace, no tiene el mismo castigo que profanar Shabbat, sino que tiene simplemente el castigo corporal, los golpes, los azotes. Pues a lo mejor yo podría haber pensado que abaratesh, encender fuego, simplemente sería una prohibición de lota hace. Entonces aquí dice no. Shmamina, ven y aprende que la abará es una melajá plena. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva no permite para quemar el hametz. Él dijo como argumento que no se puede hacer melajá en este día. Entonces, y prohíbe hacer fuego para quemar el hametz. Quiere decir que para él encender fuego es una melajá. Usmanina, y ven y aprende lo tercero. Lo amrinan, o il, beutra, varale torech, utran amin shelo le torech. No venimos a decir que puesto que se permitió
hacer un fuego para las necesidades de la preparación de la comida en Yom Tov, entonces también se permitió para algo que no son las necesidades de preparación de la comida. Bien, eso lo sabemos. Dice, Agasher y Agel Bejón Nefesh. Es decir, dice el versículo, no te hace con melajá, no harás ninguna labor en Yom Tov, salvo Asher y Agel, aquello que va a hacer que pueda comer las personas. De ahí sabemos que nosotros que en Shabbat podemos cocinar, en Yom Tov, podemos cocinar si tenemos un fuego preexistente. ¿Bien? Entonces uno podría venir a decir, dice, bueno, pues si ya tengo un fuego preexistente, sabes que voy a calentar agua y me voy a dar un baño de agua caliente. Y dice, no, la Biakiva dice no. A pesar de que permitieron lechorej, no permitieron lo que no es lechorej, porque si no te habría permitido que quemes el hametz en el primer día de Pesa. La Gemara trae otra vereita. Tanura Banan, enseña nuestros sabios una vereita. Shiva yamim seor lo imatze bebatejem. Durante 7 días no será hallado en vuestras casas fermento. Mata el mutomar, ¿qué es lo que entendemos de aquí? A lo que va a Neemar, ¿acaso no fue dicho ya? Lo yerael eja seor, velo yerael eja hametz, bejol que buleja, que no se verá ni fermento ni hametz en todas vuestras fronteras, vuestros lugares de habitación. Es decir, también en vuestras casas y en todos vuestros gebuleja. Vamos a ver después lo que es gebuleja. Neemar, puesto que está dicho, lo yerael eja seor, del hecho de que dice, lo yerael eja seor, no será visto para ti fermento. Aprendemos. Y dice, dice, tú, fermento, no puedes ver, pero sí que puedes ver fermento de Ajerim, es decir, de un no judío, o del Ekdesh, algo que alguien vino, cogió una barra de pan y dijo, esta barra de pan para el Bet HaMikdash. Tiene un problema porque no se puede llevar Hametz al Mikdash. Imaginemos, bien, esa barra no le pertenece a la persona. ¿A quién le pertenece? A Kadosh Baruj Hu. Dice, lo tuyo no puedes ver, pero tú puedes ver lo de un no judío o lo de el Bet HaMikdash. Yahol podría ser Yamtin Beikabel Pigdonot Minochri. Entonces, puesto que dice Shelhal y Ataroe, lo tuyo no puedes ver, yo podría pensar que a lo mejor puedo recibir en depósito de un no judío, ¿sí? O esconderlo y no se ve. Por eso viene el otro versículo y dice, lo imatze, no será hallado en tu posesión, quiere decir que no lo puedes poseer tampoco. Ahora, Enli, continúa la verita y dice, esta prohibición de recibir, eh, eh, picadón en depósito, ¿sí? Ela benojri shelo kibashto, es decir, de un no judío, que no está bajo tu dominio, ven sharu y mejabe hater, y que no vive contigo en un patio. Nojri shekibashto, pero si es un no judío que está bajo tu dominio y que vive contigo en tu mismo lugar. Menain, ¿de dónde yo sé que no puedo? También está prohibido recibir de él algún depósito de Jamés durante Pesach. Talmud Lomar. Y en el versículo dice, lo imatzebe batejem, es decir, no se encontrará en vuestras casas. Ahora continúa y dice, en liela shebe batejem. Entonces esto nos estaría diciendo que solamente en las casas. Ok, yo en la casa no pongo el Jamés de este no judío. Pero Borot, Bashihin, Ubamearot, Menain. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a coger y tengo un depósito en el campo, ahí tengo un almacén alejado, ¿sí? Que no es mi casa, o un lugar donde almaceno, ¿sí? Que no es un lugar donde yo vivo. Entonces ahí a lo mejor sí podría almacenar ahí. Entonces viene y nos dice, Talmud Lomar, Bejol Gebuleja, en todas tus posesiones, en todos tus lugares. Dain, Aniomer, pregunta la verdad y dice, yo todavía puedo decir, puesto que la ley de no esconder y no de recibir depósitos se aprende de lo imatzebebatejem, que no se encuentra en vuestras casas, ahí no está dicha la palabra leja y no está dicho yerae, es decir, no está ni tuyo ni que sea visto. Pues ¿por qué no decimos que únicamente el hametz babatim over mishum val yerae o val yematze o val yamtim o val yekabet pinam yanoje bagebulin ¿por qué no decimos que esta prohibición de
de que no se ha visto y que no se ha encontrado y que no puedes esconder y que no puedes almacenar de un no judío, únicamente es en tu casa, pero en los depósitos que tienes fuera de tu casa, lo tuyo no será visto, pero lo de los demás o lo del Ekdesh sí puede ser visto. Dice, "Menayin liten et ha'amur shel ze baze veshel ze baze". ¿De dónde yo sé que yo puedo utilizar la restricción de uno para el otro y la restricción del otro para el uno? Talmud Lomar, ven y aprende, Seor, Seor, tenemos una Gezerá Shabá, es decir, dos palabras. El señor Ariel me preguntaba el otro día, cuando hablamos del Kalba Homer, ¿sí? Me preguntó, pero vamos a ver otros tipos de enseñanzas de estas 13 reglas de hermenéutica. Bueno, aquí tenemos otra, una Gezerá Shabá. Tenemos la palabra Seor en un versículo y la palabra Seor en otro versículo. Yo puedo aplicar los conceptos de uno al otro. Y entonces nos dice así, Seor, Seor, Neymar, Seor Bebatim, está dicha la palabra Seor, fermento en las casas. Seor lo imatze bebatejem, así es como dice el versículo, fermento no será encontrado en vuestras casas. Neymar, Seor la Gebulín, y también está utilizada la palabra Seor en las Gebulín, es decir, en los lugares que no son las casas. Lo Yerael eja Seor. Más Seor Hamur Babatim, o ver Mishum Bali Yereu Bali Mateu Bali Amtim Bali Kabel Pinolom Minanochri. De la misma manera que el Seor que está dicho en las casas, uno transgrede por él a causa de que no se ha visto, que no se ha encontrado, que no lo puedes esconder y no puedes recibir como depósito de un no judío. Afseor, Hamur Bagebulin, entonces el Seor que también está mencionado, cuando no es en las casas, también se inflige por todas las mismas cosas. Más Seor Amur, y de la misma manera que el Seor que está mencionado en los Gebulin, es decir, fuera de tu lugar de habitación normal, lo tuyo no será visto, pero sí puede ser visto lo de el Ekdesh o lo del no judío. Seor Amur Babatim, incluso entonces el Seor que está dicho en las casas, entonces ahí también puedes aplicar este mismo principio. Entonces hemos visto que hay una contradicción, pero después la Gemara va a trabajar sobre ella. Amarmar dijo que el sabio, en li, ela, benochri shelo kibashto, ven sharui mejabejacho. Es decir, aquello que dijimos, ¿sí? Que podría ser que va a esconder o recibir en depósito de un no judío, y ahí dice lo imatze, no será hallado. Esta prohibición es únicamente, ¿sí? de guardar hametz de un no judío, cuando este no judío no depende de ti y no vive contigo. Pero un no judío que está bajo tu dominio y que vive en tu mismo hatzer, en tu mismo patio, de donde yo sé, Talmud Lomar, lo imatze, entonces ven y aprende el versículo que dice no será hallado. ¿Por qué? Porque va a decir, igual que ese no judío está bajo tu dominio, entonces su hametz es como si estuviese también bajo tu dominio, y entonces lo yematze, pregunta la Gemara, clap la haya, que sabes que lo está diciendo al revés, dale la vuelta. Amar Abaye, Epuj, entonces Abaye dijo, ok, vamos a darle la vuelta. Rabamar, Rabba dice no, Leolam lo tepu, en realidad no hay que darle la vuelta. Aresha Kai, es decir, aquello que estamos diciendo, ¿sí? Que el no judío que vive bajo tu dominio, etcétera, se refiere al principio de nuestra enseñanza. Lo tuyo no puede ser visto, pero sí puede ser visto lo de un no judío o lo del Ekdesh. Sobre esto pregunta el sabio. El y el Abenochri, esto es cuando, ¿qué no judío se puede ser visto? El no judío que no está dominado por ti y que no vive contigo en el patio. Pero si es un no judío que vive bajo tu dominio y que vive en tu mismo patio, de donde yo sé, Talmud Lomar, ven y aprende, lo imatze no será hallado en tu posesión. De Haitana, ni Hadar, Ahatre, Haitera. Según tus palabras, este sabio nos viene a enseñar que está permitido el jamés del no judío que vive contigo. Benasib lekra leisura. Entonces, ¿por qué traemos un versículo de Loyimatzebebatejem, que no será hallado en tu casa? De él nosotros aprendemos que está prohibido. ¿Por qué? Porque Loyimatzeklal no será hallado del todo. Entonces responde la Gemara y dice,
Mishum sheneemar leja leja, 3 días. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos 2 veces escrito la palabra leja en los 2 versículos. Bien, tenemos un versículo que dice, Lo yerae leja seor bejol gebuleja shivat yamim. Y otro versículo que dice, Lo yerae leja hametz, lo yerae leja seor bejol gebuleja. Entonces este leja que dice en el libro de Barim, que está de más, entonces, que va a Neymar leja de Parashat Bo, porque ya fue dicho en la Parashat de Bo, en Shemot. Pues aprendemos de ahí, que aprendemos lo leja, que incluso de algo que se encuentra en tu casa, no está prohibido, no prohibir la Torah, sino es solamente si es tuyo. Pero si no es tuyo, entonces, o de un no judío que vive contigo en el mismo patio. Viene la Gemara a hablar sobre la continuación de las palabras de la vereta. Amarmar, dijo aquel sabio, Yahol Yantin, Mikabel Piktonot Minanochrim, podría ser que podría esconder Hametz o recibir algún tipo de depósito de uno judío. Talmud Lomar, y por eso dice la Torah, lo imatze, no será allá. Pregunta la Gemara, Ha Amart, Resha, ya dijiste al principio de la vereitá, Shel Hayat rodeaba la Roe Shel Ajerim Shel Gabo. Es decir, lo tuyo no puede ser visto, pero puede ser visto lo de los no judíos y lo del Ekdesh. ¿Por qué prohibieron entonces los depósitos del no judío? ¿Acaso no es esto jamés de otros, de Ajerim? Después la Gemara dice locas, no hay dificultad. Ha de Kabil alea Harayut, de Ha de lo Kabil alea Harayut. Es decir, un lado donde te están prohibiendo que lo guardes, ¿sí? Aunque sea del no judío. ¿Por qué es? Porque ahí estás recibiendo, lo vas a guardar, pero con una responsabilidad. Es decir, que si le pasa algo, tú tienes que reponerlo. Ahí, entonces, ¿qué está pasando? Es como si fuese tuyo. Pero ahí donde dijeron que lo tuyo no puede ser visto, pero sí lo de los no judíos o lo del Ekdesh. ¿Por qué? Porque el no judío te lo dejó, pero sin responsabilidad. Y se pierde, se rompe o le pasa algo, tú no eres responsable, entonces no es tuyo. Muy bien. De amarle Raba le Mejosa. Y justamente esto es lo que les dijo Raba a los habitantes de Mejosa. Me quedan 8 minutos, señores, perdón. Hay otro shiur ahora. Lo que le dijo Raba a los habitantes de Mejosa. ¿Qué les dijo? Be'iru Hamira Divne Gela Mi Bataihu. ¿Sabéis qué? Tenéis que quemar el Hametz de los soldados que hay en vuestra casa. Es decir, los soldados, cuando pasaban por los poblados, iban dejando sus cosas en las casas de la gente. Entonces dijo, tenéis que quemar el Hametz que os hayan dejado. ¿Por qué? Ilu Midbir, porque si se llegan a perder, que van de Ilu Mignav, porque si lo llegan a robar. De Ilu Midbir, o si se llegan a perder. Bishutai Hukae, están en vuestro dominio. Ubaitu le shalumet, y vais a tener que pagar por ello. ¿Sí? Que Dilkon Dame. Entonces se considera como si fuese vuestro y por lo tanto está prohibido en Pesach. Anija, es decir, esto que estamos diciendo, pregunta la Cámara, esta ley favorece a aquel punto de vista que dice, le mande a más, dabar a Gorem le mamón que mamón dame, que algo que provoca un gasto económico se considera como si fuese ese valor mismo. Ela, pero demande amar para aquel punto de vista que dice, la que mamón dame no se considera como el dinero mismo, Mayika le mima, ¿qué es lo que van a poder decir? Shaniaja, que ahí es diferente, de amar lo imatse, porque de todas formas dice la Torah, no será hallado en vuestras casas, y por eso hay que sacarlo y hay que quemarlo, porque no es vuestro, a pesar de que no es vuestro, pero está en vuestras casas. Y que de hambre, hay quienes dicen, no hija, le mande a amar, dabar gorem le mamón, lab que mamón dame. Hay quienes vienen y dicen, esto ayuda al punto de vista que hemos dicho, que algo que provoca un gasto en la persona, ¿sí? No se asemeja al gasto en sí. Bien, seguimos entonces en la página Bab un poquito para esta mañana, ¿sí? Y nos dice así, Hainu de Istrich. Entonces entiende que sea necesaria añadir esta enseñanza de lo imatse, que no se ha hallado, para enseñarnos que a pesar de que de manera general algo que provoca un gasto no se considera como ese objeto mismo, ¿sí? De todas formas, hay una prohibición de Hametz. Ela, pero le mande a amar para aquel punto de vista que dice que vamos, dame, que es como si fuese dinero.
lo imatzela mali. ¿Para qué es necesario que diga la Torá que no será hallado en tu posesión? Si de todas formas es algo que tiene un valor y si se llega a estropear ese valor, vas a tener que pagar ese valor. Entonces es como si fuese tuyo, ¿sí? Que mamón dame. Entonces, ¿para qué necesito que me diga que no se ha hallado? Ya lo iré, no será visto, es tuyo. Pues dice, en realidad se necesita. Cerca de yo podría haber pensado. Il, vejiite, hadad, be'ene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puesto que si el picadón, el depósito se encuentra delante de él y ahora vuelve el dueño, se lo devuelve al dueño que mocheu, como está, por lo tanto, la gente, Yashab Lav Vershute cae, no se va a considerar como que está en su dominio. Ahora, Kamash Malan, que no, que el Hametz sí está prohibido. Dice, ¿por qué? Sí, el dueño me dejó 1 kilo de pasta, ¿sí? Ahora sí volvió y yo se lo devolví, es como si nunca hubiese estado en mi poder, porque él me lo dejó, no me puso responsabilidad. ¿Bien? Y ya está. Entonces, ¿yo qué habría pensado? Que es como si nunca estuvo en mi posesión, y entonces no se encontró en mí. Pues Kamash Malan, que no, también dice la Torah, lo imatse, para añadirte ese caso, que incluso que se lo vas a devolver como está, también se considera que estuvo en tu posesión. Baumine, vinieron a preguntarme a Raba, Behemat Arnona. Bien, aquí es donde nace la Arnona, ¿sí? ¿Qué es la Arnona? La Arnona es justamente un impuesto, ¿bien? Para los que vivimos en Israel tenemos que pagar Arnona, ¿bien? De ahí viene el tema, el término Arnona. Behemat Arnona, ¿qué quiere decir? Es el ganado que tenemos la obligación de darle una parte al rey como impuesto. Normalmente el rey se llevaba una décima parte de los animales de todos los ganados y eso se le llama la Arnona. Entonces dice, Hayebe Babejorá o en Hayebe Babejorá. Es decir, que si los animales primogénitos que pertenecen a esta Arnona, tienes que también separar los primogénitos para el Ekdesh o no. Dice, coleja de Matze me sale Klee, Bezduze, Loca mi Bayelan. Pues como este ganado se considera Sheyad Nohri Beemzao, es decir, es como si perteneciese al no judío. Es decir, hay una sociedad entre el judío y el no judío sobre este animal. Y, en principio, algo que pertenece al judío y al no judío, estaríamos exentos. Entonces le dijo Raba, coleja de Matze me sale Klee, ahí donde uno puede eximirse de dar una décima parte de los animales mismos, es decir, puesto que la persona puede venir y decir al rey, ok, yo le debo tantos animales, en lugar de dar los animales, le voy a dar dinero. Entonces ahí, aún así estaría obligado a dar el mejor. Loca, mi bailan. En la nuestra fe no tenemos ninguna discusión de Hayab, que ahí tiene la obligación de dar el mejor. Kika mi bailan. ¿Dónde está nuestra duda? Deja de lo mache, me sale Klebezuze. Ahí es donde yo no puedo intercambiar lo que le tengo que dar al rey por dinero. Mai, ¿cuál sería la ley? Amarleu le dijo Daba, Petura, está exento. Pregunta la llamada Beataña. Hayebet, pues si nosotros hemos estudiado en otro lugar, que un animal de la Arnona es Hayebet de Bejorá, es decir, tiene la obligación de separar el Bejor. Después la llamada dice, Hatam, ahí de Matze me sale Kle. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar donde se le puede intercambiar al rey el animal por dinero. Pica de hambre. Hay quienes dicen, Amar Raba, que dijo Raba, Behemat Arnona Peturamina Bejorá, que el animal de la Arnona está exento del Bejor, si nace un Bejor de ese animal. De Afalgab, de Matze, me sale que a pesar de que yo pueda intercambiar ese animal por dinero. Pero, Isat Arnona, es decir, la masa de una Arnona, es decir, de la cosecha que le pertenecía al rey, yo hice una masa, bien, para hacer pan. Y sabemos que una masa que amasamos tenemos que separar la jalá. Entonces, una masa que necesita separar el impuesto, ¿sí? No se considera como un isat, en la cual el no judío es socio, y tiene la obligación de separar la jalá. Afalgab de lo machele me sale kle, a pesar de que no puedas intercambiarla por dinero. Maitama, ¿cuál es el motivo? Behemat itlan kala, isat letlan kala. ¿Por qué? Porque el animal, todo el mundo sabe cómo funciona y sabe que ese animal es un animal que pertenece al impuesto que se le va a dar al rey. Pero una masa, la gente no sabe,
qué masa fue hecha con la cosecha que le pertenece al rey y qué masa no fue hecha con esa cosecha. Hasta aquí llegamos hoy entonces en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos un excelente día. Hizku Imsu y Bedrat Hashem. Nos vemos mañana.